Hola amigos, por aquí desde el rinconcito de las reflexiones, hoy con un nuevo tema. Este tema que tenemos hoy es un tema, como todos los demás, es un tema que lo que busca es hacer comprender, hacernos cuestionamientos acerca de nuestra vida para tratar de lograr que ésta sea lo más fructífera posible. Hoy el tema es un poco técnico, pero que al final es un tema bastante interesante. El tema de hoy es ¿de qué está hecha la vida? Es decir, ¿de qué estamos hechos nosotros? ¿De qué está hecho todo aquello que hay alrededor de nosotros? Y para ello quiero empezar con una frase de la literatura védica que a pesar de que es una frase de tantos y tantos años, está marcando una realidad cada día. Y esta frase dice así: yo soy aquello, tú eres aquello, y aquello es lo único que existe. En realidad, la pregunta que nos vamos a hacer es, entonces, ¿qué es aquello? Y cuando hablamos de esto, nos entra una gran reflexión. Realmente todo aquello que percibimos, es decir, todo aquello que nosotros vemos, ¿cómo y de qué manera es que lo percibimos? Y decimos que esto lo hacemos mediante nuestra experiencia sensorial, es decir, aquellos sentidos del olor, el olfato, el tacto, nos permiten darle una calificación a todo lo que hay a nuestro alrededor, ya sea por su textura, ya sea por su color, ya sea por su calor, ya sea por su forma. Pero de esta manera es que nosotros calificamos, es decir, percibimos todo lo que hay en nuestro alrededor. Percibimos el universo sencillamente y percibimos a todo lo que hay dentro de ese universo. De esta manera, entonces nosotros nos hacemos una pregunta: ¿realmente de qué está hecho este mundo físico? Aquello que nosotros percibimos, ¿de qué está hecho? Como decía la frase de la literatura ayurvédica, ¿qué es aquello de lo que está hecho todo lo que nosotros percibimos? Claro, depende de a quién se lo preguntes. Si se lo preguntas a una persona que está metida en lo que es la religión, pues te va a decir que todo está hecho de un Dios. Y si le preguntas quién es ese Dios, te va a decir que ese Dios es infinito y que se ha hecho a sí mismo. Es decir, en palabras técnicas podemos decir que es invisible, impredecible y además es efímero. Si tú le preguntas a una persona que esté metida en el mundo de la espiritualidad, es decir, aquellas personas que están en la nueva ola espiritual, que es muy diferente a lo religioso, te va a hablar de una energía creadora, te va a hablar de una mente superior. Pero claro, ¿qué es esa mente y qué es esa energía? Entonces te va a llevar al mismo punto. Te va a decir que es invisible, imprevisible y además es efímera. Pero si tú le preguntas a un hombre de ciencia, lo que te va a decir es que el universo, y tú que eres parte de ese universo, estás constituido de átomos. Y que estos átomos, elemental, lo que nos enseñan en la escuela, tienen unos neutrones, unos protones, y la ciencia de la cuántica posteriormente descubrió unos elementos a los cuales le llamaron quarks. Y estos quarks
se dice que es la parte más pequeña, más ínfima, lo pequeñito de lo pequeñito de un neutrón, de un átomo. Y que esa parte pequeñita realmente también es invisible, imprevisible y además es efímera. Por lo tanto, llegamos al mismo punto con cualquiera de los tres conceptos. Llegamos a algo que es imprevisible, invisible y efímero. Entonces, cuando nosotros llegamos a este punto, ya es en ese momento cuando nosotros podemos aplicar una frase de un gran poeta, Walt Whitman, quien decía: cada átomo que os pertenece también me pertenece. Y esto, en realidad, la ciencia lo puede plasmar. Aquello que parece una poesía, la ciencia lo puede plasmar. ¿Por qué? Porque en el estudio de los radioisótopos, es una ciencia, se ha comprobado que cuando nosotros exhalamos 10 a la 22 átomos. Cuando nosotros inhalamos, es decir, cuando nosotros respiramos, estamos absorbiendo también 10 a la 22 átomos. Pero, ¿de dónde salen esos átomos? Pues sencillo. Si nosotros decimos que la energía no se destruye, sino que se transforma, entonces aquellos átomos que nosotros estamos absorbiendo, respirando, o aquellos que estamos exhalando, aquello que nosotros estamos captando viene posiblemente de tu vecino, posiblemente del señor que está mendigando en la esquina, posiblemente de la abuela que falleció hace tantos años, posiblemente de aquella persona que nunca conociste, pero su cuerpo se desintegró en materia, y esa materia, su energía se transformó. Y por lo tanto, nosotros entendemos de allí el respeto que debemos tener por los demás, el respeto que debemos de tener por las demás personas porque son parte de nosotros. Es por ello que es importante desarrollar la bondad, la gratitud, porque el semejante también es parte de nosotros y yo soy parte de él. No olvides la frase: yo soy aquello, tú eres aquello y aquello es lo único que existe. Por lo tanto, también aquel árbol que quizás destruiste, no creas que dejó de existir. La energía de ese árbol, es decir, los átomos de ese árbol, quedaron en el ambiente y quizás tú también has respirado esos átomos, o de la mascota que a lo mejor no cuidaste. Entonces, simple y llanamente, lo que estamos haciendo un reciclaje. Recuerda aquella frase: vienes del polvo, transitas durante un tiempo y vuelves al polvo. Tierra es simplemente lo que nosotros reciclamos. Nosotros reciclamos todo. Entonces, cuando nosotros hablamos de esto, nos hacemos la pregunta: si la energía es movimiento e información, si el átomo lleva una información, porque dentro de ese átomo hay unas partículas subatómicas entre las cuales se encuentra el quark, que deja un rastro de energía y de información. Entonces, si nosotros tenemos todo esto en nuestro cuerpo, la pregunta es:
¿por qué cuando pensamos en levantar el brazo derecho, realmente levanto el derecho y por qué no levanto el izquierdo? Pero además, ¿por qué cuando pienso en levantarlo, tengo la energía para levantar y la información de que sea el derecho y no el izquierdo? Sencillo, porque somos energía y la energía es movimiento e información. Por lo tanto, aquí yo quería traerte, si yo pienso, entonces yo estoy dando una información y esa información y esa energía puede ser positiva o negativa. Y si esa energía es positiva, entonces estoy hablando de que estoy pensando y dando una información de alegría, de entusiasmo, de optimismo, realmente de querer avanzar. Pero si mis pensamientos son de energía negativa, entonces estoy dando una información de tristeza, de odio, de envidia, sencillamente de depresión. Es por ello que quería traerte hasta este punto para decirte, cuida tus pensamientos, porque tienes que cuidar la información y la energía que ellos contienen. Entonces, la buena noticia que te quiero dar, mi amigo, es que la neurogénesis nos dice que podemos transformar todo nuestro circuito neuronal de esa depresión que hace que nuestras neuronas se comporten de una manera a transformarlas a un mayor contacto entre ellas que nos permitan una positividad, es decir, que nos permitan ser personas más creadoras, más optimistas y más alegres. Para finalizar, mi amigo, quiero decirte, cambia tus pensamientos, porque con ello cambiarás tu energía y tu información, y por lo tanto cambiarás tu vida. Nos vemos en una próxima semana. Mientras tanto, sé feliz, te lo mereces.